Bueno, yo siempre he viajado por Venezuela desde que estaba chamo con la familia, y entonces, bueno, cuando llegó esto de la fotografía y las redes sociales, lo que fue como un encuentro, ¿no? Esas dos actividades. Además, chéverísimo, porque algo que antes no tenía, ahora lo tengo, que es como una ventana, una plataforma para compartir esos recorridos, ¿no? Sí. Hoy en Contrapunto nos acompaña Diego Vallenilla, famoso por su Dieguísimo. ¿Cómo estás, Diego? Alexandra, bienvenido a Contrapunto. ¿qué tal? Qué chévere estar aquí. Oye, eres un venezolano viviendo en Venezuela. Sí. Tú sabes que esa es la bio de mi Instagram, Ajá. ¿no? De la cuenta de mi Instagram, que cuando yo la abrí por allá más o menos en el 2013, yo comencé a seguir gente y veía que todo el mundo era que si un venezolano viviendo en España, un venezolano viviendo en Panamá. Y yo dije, no, vale, aquí lo raro es un venezolano viviendo en Venezuela. Y así me quedé. ¿Y Dieguísimo por qué? Dieguísimo, porque mira, un día hace muchos años, ya ellos están grandes, uno de mis sobrinos de la nada me dijo tío Dieguísimo. Ah. Yo me decían Diego, entonces tío Dieguísimo y tal, y entonces después otro un día me dijo, yo también te puedo decir tío Dieguísimo. Y yo, claro, entonces bueno, me quedé tío Dieguísimo, y cuando abrí la cuenta, no, estaba ocupado Diego, tal, y encontré el Dieguísimo libre. Pero además es perfecto porque la gente ya te identifica con sí. ese nombre. Oye, Diego, eres abogado, Sí. pero te has dedicado completamente a la fotografía y a las redes sociales. ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, ¿no? pero estuve mucho tiempo dedicado al derecho, Ajá. ¿no? Yo ejercí, me gradué en la Católica y ejercí casi durante 15 años, ¿no? Y un día, bueno, decidí hacer algo distinto. Ya yo tenía la fotografía, ya yo estaba dedicado a la fotografía, pero como hobby. Y un día renuncié, pero como después de 15 años, renuncié para dedicarme a la fotografía. En ese momento las redes sociales estaban un poquito distinto, por lo menos a lo que es hoy. Y bueno, poco a poco fui entrando en ese mundo de las redes sociales, como digo yo, sin querer queriendo, ¿no? Así es. Bueno, Sí. pero al final te apasiona. ¿Sabes que hay algo que a mí me gustó mucho conversando contigo antes de la entrevista? Que tú dijiste, bueno, es que tú sabes que el Instagram realmente nació para el tema de la fotografía. Sí. Y al final después se convirtió en una carta de presentación. Mira, ¿no? yo me acuerdo, perfecto, sí, yo comencé a seguir fotógrafos muy conocidos y tal, y de verdad era como muy artístico, ¿no? Las publicaciones. Y me acuerdo perfecto que un día una amiga que yo seguía publicó unas selfies en un matrimonio. Y a mí Alexandra, bueno, la dejé de seguir. Y dije, pero que se vaya para Facebook, si eso. ¡Ay, claro! Sí. Tú Y esto es profesional. Ya, no sé, ya a los meses estaba yo con la selfie. ¡Ay, qué cómico! Sí. Oye, Ha Diego, cambiado, ha cambiado. hay un contenido de valor que tú haces muchísimo en tus redes y la gente ya lo conoce, y es mostrarle a los venezolanos y a todas esas personas que no conocen Venezuela lo bonito que tenemos nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí. Es como mostrar además lugares que yo te voy a decir, yo no conozco. Yo soy venezolana y no conozco. Sí. Y me encanta. ¿De dónde sale también esa iniciativa de mostrar esas cosas de nuestro país? Bueno, yo siempre he viajado por Venezuela desde que estaba chamo con la familia, y entonces, bueno, cuando llegó esto de la fotografía y las redes sociales, lo que fue como un encuentro, ¿no? Esas dos actividades. Además, chéverísimo, porque algo que antes no tenía, ahora lo tengo, que es como una ventana, una plataforma para compartir esos recorridos, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo creo que el venezolano en un momento, yo creo que la autoestima del venezolano estuvo muy golpeada por mucho tiempo, y era chévere mostrar cosas bonitas de Venezuela, ¿no? Y yo creo, o me hago la idea, de que a través de mi fotografía, a través de mis publicaciones, yo de alguna manera acerco al que está lejos. Acerco al que está lejos físicamente, y de repente como tú, Claro. que no está tan lejos físicamente, pero que no se Exacto. atreve o no ha ido para esos lugares, ¿no? Sí, bueno, mi hermana siempre me dice, wow, yo veo todas esas cosas en Venezuela y quiero volver. Sí. Sí, te han enviado mensajes. Bueno, tú sabes que un día me llegó una persona en una fiesta, alguien que yo no conocía, y me dice, pana, tú eres Dieguísimo y tal. Sí, pana, te voy a decir algo, yo tenía yo no sé cuántos años viviendo afuera, y una de las razones por las que regresé fue por tu cuenta y todo lo que tú mostrabas, ¿no? Qué bonito. Me pareció tan chévere eso, sí. Mira, tienes además una sección que se llama Ven que te presento, Sí. que a mí particularmente me gusta porque muestras unas caras y unas historias de personas que no son conocidas, pero que habitan de alguna manera Sí. aquí en Venezuela. Porque yo digo, bueno, el tema del paisaje, el Salto Ángel, los médanos, Sucre, que es una belleza, uno de mis estados, si es que no es mi estado preferido. Yo digo, bueno, nada, no hicimos nada para merecerlo, ¿no? Pero el capital humano yo creo que es de verdad lo realmente importante, ¿no? Y lo que vale la pena destacar, no es que lo otro no haya que hacerlo, pero bueno, en esos recorridos yo me encuentro con mucha gente que tiene unas historias extraordinarias, y a mí me da como miedo que esas historias se pierdan, ¿no? Ajá.
Y me he dedicado a eso, personajes que no son muy conocidos, a contar las historias, a contar sus historias. Así es. Mira, hay algo bien particular que me encantó, que me contaste de una anécdota con la BBC. ¿Qué será? Ah, sí. Cuéntame de esta historia. Además que yo creo que fue como un motivo y un impulso para seguir haciendo todo este trabajo en las redes sociales. Sí, de hecho yo creo que mi historia en las redes sociales, yo creo que es antes y después de esa serie que yo llamé Que Quisieras, que fue una serie que hice durante la pandemia. Comencé en el año 2020. Yo quería registrar lo que estaba sucediendo con todo este tema de la pandemia, pero yo quería dejar como un registro ligero en la medida de lo posible, en la medida, o sea, dentro de esa tragedia que estamos viviendo, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer una serie de retratos de gente en sus balcones, en sus ventanas durante la cuarentena, y yo les preguntaba qué quisiera. Entonces ellos me respondían con un letrero que querían en ese momento. Además yo buscaba deseos muy humanos, ¿no? Ajá. Yo no buscaba la paz del mundo, yo no buscaba... Exacto. Sino los deseos eran, quiero estar con mi familia, quiero abrazar a mis hijos, quiero ir a la playa. Y bueno, comencé con ese proyecto muy discreto y un día recibí un mensaje de la BBC de Londres pidiéndome permiso, mira qué formal, además estoy en inglés, pidiéndome permiso para publicarlo en la cuenta de ellos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues la publicó la BBC de Londres, después vino Univision, vinieron varios medios de afuera y bueno, en cierta manera fue viral y ese proyecto yo creo que en parte sí ha sido muy importante para mí y además, oye, le tengo muchísimo cariño, ha sido un recuerdo agradable de todas las historias que conocí durante la pandemia gracias a ese proyecto. ¿Qué ha sido lo más interesante que te ha pasado en las redes sociales? Interesante. Esto fue muy bonito. Yo conocí una de las historias de este último proyecto Ven que te presento. Conocí un italiano que tiene una historia espectacular, porque además el tipo quería, bueno, llegó después de la guerra, él quería ser tenor y entonces él cantaba desde el balcón de su casa a los vecinos, pero además lo chévere, lo más bello de la historia es que cantaba muy mal. Sí, yo creo que si hubiese cantado bien, de repente su historia no sería tan bella y tan conmovedora, ¿no? Ay, y yo lo vi, él se asomaba en su balcón con 80 y pico años y entonces los vecinos lo aplaudían desde el edificio de enfrente, ¿no? Y él me decía, ve, mira cómo me aplaude la gente. Entonces, pero el cuento fue que un día estaba registrando otra historia, otro personaje por San Martín y de repente recibo un mensaje. No, pero ya va rapidito aquí. Un día, el italiano, yo publiqué algo del italiano y lo vio Shirley y entonces me llamaron para hacer una entrevista de Enamorados de Venezuela, una sección que tienen ahí en el programa de radio. Y el italiano fue y para él fue un evento. Entonces, bueno, nada. Cuando estaba registrando esta segunda historia, me llama el hijo, me escribe el hijo a decirme que su papá se murió. Y entonces salí corriendo para el velorio del señor, poquita gente, y cuando llego el hijo ya estaba terminando, se pararon unas palabras y dice, bueno, yo quiero agradecerle aquí a una persona que le cumplió un sueño a mi papá, a Diego, porque mi papá se sintió importante, tomado en cuenta esto y lo otro, fue una entrevista de radio, a mí me pareció tan bello, yo dije, bueno, valió la pena. Qué belleza, bueno, sí, son esos sentimientos humanos que de alguna manera pues uno se los lleva en el corazón. Sí. Bueno, tú me imagino que debes tener miles de anécdotas. ¿Tienes algún plan con este proyecto de llevarlo a algún libro, con el tema de la fotografía también? Bueno, ahorita estoy en un proyecto, un libro, pero de Caracas, fotografías de Caracas. Okay. Y sobre este proyecto de Ven que te presento, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque la verdad es que yo te estaba comentando que tengo 2 años en eso. Okay. Esto lo estoy haciendo con una productora, amigos míos, en conjunto con ellos y sí, ya requiere mucho tiempo, pero me gustaría, vamos a ver si da como para una segunda temporada. Estos son 7 personajes, vamos a ver si vamos con más. Qué chévere, sí, porque además lo que me interesa, ¿por qué 7 personajes? No hay ninguna. Me gusta el 7, me gusta el número, pero en verdad fue porque dije, ya, hay que lanzarlo en algún momento. Qué bonito. Ya tengo 3 años en esto, vamos a cerrar con estos 7, que además es muy variado, porque hay de todo. Okay. Está el italiano, está una niñita que ha ido a las Olimpiadas Especiales. Hay otro señor que era el barbero del Tamanaco, que tiene una historia increíble porque le ha cortado el pelo a un gentío, además mucha gente conocida, muchos famosos, entonces es variado. Una cantante, una música del sistema, una trompetista.
Cristian Vázquez, que también es director del Sí, maravilloso. Director de orquesta, sí. Es variado los 7 personajes. Porque sí, le tomas en cuenta esas historias y bueno, profesionales que no son artistas conocidos como tal, pero tienen una historia que contar. Totalmente. Ay, Diego, bueno, la verdad es que felicito tu trabajo, me encanta. Además es muy real, muy orgánico. Tú dices, bueno, yo salgo así y aquí estoy pateando calle, porque además esa es como una de tus palabras, ¿no? Pateando calle. Y aquí estoy, pateando calle. Bueno, invita a todas las personas a disfrutar tu trabajo a través de las redes sociales. Sí, me pueden conseguir en Instagram como Dieguísimo. Ahí, bueno, van a ver muchas historias, bueno, mis recorridos por Venezuela, muchas historias de Caracas e historias de personajes que quizás no conocen. Mira, antes de irnos, Diego, 2 lugares que la gente tiene que ir, de esos lugares que tú has ido, que tú dices, mira, de verdad, no pueden faltar la oportunidad de ir para este sitio. Yo iría, está difícil, pero yo iría, bueno, si tengo que escoger 2, Estado Sucre. Ajá. Podría ser Playa Medina o Puy Puy. Yo además, esas son de todas las vacaciones, mis días fueron allá, en Mochima en realidad, pero bueno, el Estado Sucre, y yo iría a Canaima. Canaima es un espectáculo, ¿no? Porque además playas, de verdad que hay muchas y podrías encontrar playas parecidas a las nuestras. Ajá. No iguales, pero parecidas. Pero el paisaje de Canaima, eso no lo ves en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, tal cual. Pensé que ibas a decir La Guaira, que amo La Guaira. Pero uno de tus videos más vistos es de La Guaira, que además me encanta todo ese recorrido. El recorrido, a mí me encanta esa costa después de los Caracas hacia arriba y bajas por todos los pueblitos hasta que llegas a Chuspa. Exacto. Sí, no, eso también es un espectáculo y para los que estamos en Caracas es cerquita, ¿no? A Patemingo. Ay, perfecto. Gracias, Diego. Bueno, ya lo saben, tienen que seguirlo, @Dieguísimo a través de las redes sociales.